Cuento infantil Pedro y el lobo. Érase una vez un pequeño pastor que se pasaba la mayor parte de su tiempo paseando y cuidando de sus ovejas en el campo de un pueblito. Todas las mañanas, muy tempranito, hacía siempre lo mismo. Salía a la pradera con su rebaño y así pasaba su tiempo. Muchas veces, mientras veía pastar a sus ovejas, él pensaba en las cosas que podía hacer para divertirse. Como muchas veces se aburría, un día, mientras descansaba debajo de un árbol, tuvo una idea. Decidió que pasaría un buen rato divirtiéndose a costa de la gente del pueblo, que vivía por ahí cerca. Se acercó y empezó a gritar: «¡Socorro! ¡Viene el lobo! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme!». La gente del pueblo cogió lo que tenía a mano y se fue a auxiliar al pobre pastorcito que pedía auxilio, pero cuando llegaron ahí descubrieron que todo había sido una broma pesada del pastor, que se deshacía en risas por el suelo. Los aldeanos se enfadaron y decidieron volver a sus casas, pero cuando ya se habían ido, al pastor le hizo tanta gracia la broma que se puso a repetirla, y cuando vio a la gente suficientemente lejos volvió a gritar: «¡Socorro, el lobo! ¡Socorro, auxilio! ¡Viene el lobo!». La gente volvió a oír y empezó a correr a toda prisa, pensando que esta vez sí se había presentado el lobo feroz y que realmente el pastor necesitaba de la ayuda de todos los aldeanos. Pero al llegar donde estaba el pastor, se lo encontraron por los suelos, riéndose de ver cómo los había vuelto a engañar. Esta vez los aldeanos se enfadaron aún más y se marcharon terriblemente enojados por la mala actitud del pastor. A la mañana siguiente, mientras el pastor pastaba con sus ovejas por el mismo lugar, aún se reía cuando recordaba lo que había ocurrido el día anterior y no sentía arrepentimiento de ninguna forma. Pero no se dio cuenta que mientras él recordaba y se reía, el lobo se acercaba muy lentamente. Cuando se dio la vuelta y lo vio, el miedo invadió todo su cuerpo. Al ver que el animal se acercaba más y más, empezó a gritar desesperadamente: «¡Socorro, el lobo! ¡Socorro! ¡Viene el lobo! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Él va a devorar todas mis ovejas». Pero sus gritos han sido en vano. Ya era bastante tarde para convencer a los aldeanos de que lo que él decía era verdad. Ellos habían aprendido la lección y ya no creían más en las mentiras del pastor. Esta vez se hicieron de oídos sordos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que el pastor vio cómo el lobo se abalanzaba sobre sus ovejas, mientras él intentaba una y otra vez pedir auxilio. Pero los aldeanos siguieron sin hacerle caso, mientras el pastor vio cómo el lobo se comía una a una todas sus ovejas y llevaba otras para la cena, sin poder hacer nada, absolutamente nada. Y así fue como el pastor reconoció que había sido muy injusto con la gente del pueblo y que aunque ya era tarde, debía arrepentirse profundamente. Así prometió nunca más burlarse ni mentirle a la gente. Moraleja del cuento: tomad en cuenta que no se puede jugar con la buena voluntad de las personas, porque cuando mentimos y engañamos, nuestras palabras pierden validez ante las personas.